Hola amigos, esto es Dream Music Escuela y el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar o instalar un micrófono con ecualizador para nuestra guitarra acústica o electroacústica. En este caso en particular vamos a cambiar el ecualizador que tiene esta guitarra, ya que es pasivo, y lo vamos a cambiar por uno activo que nos dé mejores prestaciones. El primer paso es retirar todas las cuerdas de la guitarra con la ayuda de un devanador o con nuestras manos hasta que queden lo suficientemente flojas para retirar el hueso que se encuentra en el puente de la guitarra y posteriormente poder quitar el micrófono que ésta ya posee. Para retirar el micrófono, primero necesitamos desconectar el plug internamente del ecualizador introduciendo nuestra mano por la boca de la guitarra. Seguidamente de esto solamente necesitaremos alar un poco de él hacia arriba hasta que el cable salga totalmente por el orificio que hay en el puente de la guitarra. Si en tu caso es la primera vez que vas a instalar un micrófono a tu guitarra, lo primero que debes hacer es realizar una perforación en el puente para poder introducir el cable del micrófono. Esta perforación se debe realizar con una broca para madera y debe tener un diámetro igual a la ranura donde se inserta el hueso, o en su defecto debe tener el diámetro suficiente para que pueda insertarse el cable sin afectar la estética de la guitarra. Esta perforación debe ser totalmente imperceptible. En nuestro caso, una vez terminado este proceso, ahora vamos a proseguir con desarmar el ecualizador que esta guitarra ya posee para posteriormente abrir la ranura para introducir el nuevo. En la mayoría de los ecualizadores del mercado el desarme se hace solamente en dos pasos. La primera es donde quitamos la carcasa donde se encuentran los mandos de volumen, tono, agudos, bajos, etc. Y la segunda es donde retiramos el jack donde se conecta la línea que va directo al amplificador. Para ello debemos aflojar las tuercas y los tornillos con mucho cuidado para no lastimar la guitarra. Posteriormente vamos a realizar la perforación para introducir el nuevo ecualizador. Para ello vamos a tomar la medida que tiene nuestra guitarra de ancho en los aros y la vamos a dividir entre dos para encontrar la mitad. Una vez hallada esta medida vamos a marcarla con un marcador con puntos muy pequeños. Ahora vamos a tomar la medida que tiene de ancho el ecualizador. Es muy importante que sea en la parte interna, ya que si tomamos en la parte externa del ecualizador, el orificio va a quedar demasiado grande. Una vez tomada esta medida, vamos a trasladarla al cuerpo de la guitarra de forma centrada. En este caso, el ecualizador tiene 4 centímetros en la parte interna, así que vamos a tomar 2 centímetros a cada lado de la línea con la que marcamos la mitad de los aros. Ahora vamos a tomar la medida que tiene el ecualizador de largo en su parte interna y la vamos a trasladar al cuerpo de la guitarra teniendo como referencia la línea de centro que dibujamos anteriormente. Se debe tener especial cuidado en este punto, ya que algunos ecualizadores traen en su forma física la curvatura que tiene el aro de la guitarra, así que se debe centrar muy bien el orificio para que las curvas coincidan con la figura del ecualizador. Posteriormente, con la ayuda de una escuadra, vamos a marcar el rectángulo que se forma al unir los puntos que corresponde a la sección de madera que debemos retirar para que el nuevo ecualizador pueda entrar sin problemas. Ahora, con la ayuda de un bisturí muy afilado, vamos a remarcar el rectángulo para proteger la pintura, evitando que se desquebraje al momento de recortar con la sierra. Posteriormente vamos a pasar a utilizar cinta de carrocero o cinta de enmascarar, como es conocida en algunos lugares, para proteger el resto de la superficie que no vamos a cortar. Ahora, con la ayuda de una sierra caladora, o puede ser con la misma ayuda del bisturí, aunque es un poco más difícil y demorado, vamos a retirar todo el rectángulo de madera sobrante. Para las personas que van a insertar el ecualizador por primera vez, deberán primero hacer una perforación con una broca que permita ingresar la cuchilla de la caladora o de la sierra que vayan a utilizar para cortar. Una vez terminado el corte, se recomienda pulir los contornos con una lija muy fina. A continuación vamos a instalar el nuevo ecualizador. Para empezar vamos a introducir el micrófono en barra en el orificio previamente preparado en él. Es muy importante introducir muy bien el micrófono hasta que haga totalmente contacto con la superficie del puente. Posteriormente introduciremos el hueso. A este se le debe recortar el espesor del micrófono, porque si no las cuerdas quedarán más altas de lo que estaban.
Si el micrófono tiene 4 milímetros de espesor, estos 4 milímetros también se deben descontar en el hueso limándolo, para que la altura de las cuerdas sea la misma y la instalación del micrófono sea imperceptible a la hora de tocar. El paso siguiente es hacer una perforación con una broca para madera en la parte inferior derecha de la guitarra para poder introducir el jack y ajustarlo externamente con su tuerca. La perforación debe hacerse con una broca de 8 milímetros de diámetro. Una vez terminada la perforación, vamos a introducir el ecualizador para poder llevar el jack a su orificio y ajustarlo con la tuerca y la arandela. Terminado este paso, solamente nos queda conectar el plug del micrófono al ecualizador, para finalmente limpiar la superficie, quitar la cinta de enmascarar o de carrocero y asegurar el ecualizador con sus respectivos tornillos. Para introducir los tornillos se recomienda antes hacer una perforación con un punzón o con una broca de 1 milímetro de diámetro antes de insertar el tornillo, ya que esto evita que la madera pueda quebrarse al introducir el tornillo a presión.